Chicos, vamos a reaccionar entre el pique entre Juan Rayo, que a ti te parece que tiene los ojos de... Cachorrito abandonado. Entre cachorrito abandonado y el que se lava el pelo con aguarrás. Y el pelo pollo andaluz. No le llame pelo... Pero si le acabas de decir que se lava el pelo con aguarrás, colega. ¡Shut! Venga, va, vamos a ver de qué va la cosa. Rayo acertó, España estuvo sin acceso a las mascarillas durante días por las prohibiciones y legislaciones. Solo que se arregló 2 semanas después porque se empezó a... justo la oferta y demanda. Octavo mes consecutivo en el que baja el paro. Y claro, la derecha parlamentaria tiene que estar tirándose de los pelos. ¡No! Porque que haya buenas cifras en cuanto a economía o relativamente buenas de... ¡Qué horror! ¡Horrible! ¡No! ¡Ha bajado el paro! ¡No! ¡Qué bien estamos! ¡Fuck! Es que no Somos podemos. unos desagradecidos. Vale, Yolanda, guapa. bien. No sé por qué hemos hecho esto. En un primer plano siempre... chicos, El misoginia. hoy es un domingo de tranquis, ¿vale? Hoy no os pongáis intensos. ¡Franjepeto! Venga, va por 8. Venga, van por 8 ya. ¡Ya van por 8 ya! dentro de este sistema socioeconómico, claro, ¿Socioeconómico? eso no tiene que sentar bien a la oposición. Vale. Entonces, dando mi paseíto matinal de Twitter, me he encontrado con esto, un hilo de Twitter que involucra a Juan Rayo y dice: ¡Increíble! ¡Oh! Se ha encontrado el hilo de Twitter. Involucrado. lo siguiente. Estaba formada parte de él. Le han pillado infraganti en un hilo. La investigación de este. Yo creo que es malagueño, para mí. A ver, el paro sigue bajando, Juanra. Este tal Mario Tobar le dice: el paro sigue bajando, Juanra. A lo que le dice Juan Ramón Rayo: ¿acaso dije que fuera a subir? Y vuelve a responderle Mario y le dice: 9 meses consecutivos de bajada. Anda que no pregonabas a los 4 vientos que la subida del SMI iba a provocar una subida del paro. Pues ¿Qué tiene que ver? Si le voy a poner a 1,25, pero ¿qué tiene que ver decir que la subida del salario mínimo puede destruir empleo con que suba o baje el paro? Es decir, si el paro está... O sea, si el paro está bajando y tú destruyes empleo, el paro puede seguir bajando, aunque no bajase tanto como si no estuvieses destruyendo empleo. Que yo creo que la gente esta entiende que subir el salario mínimo, bajar el salario mínimo es como la única variable que existe a la hora De crear empleo. No lo sé. Me imagino, va por ahí lo de este. Tú dijiste que el salario mínimo destruía empleo y cada vez hay más empleo. Oye, ya porque el salario mínimo... Lo que es que cada vez hay menos parados, pero no implica... No, pero que el salario mínimo no es lo único que se utiliza para medir, ¿sabes? Si va a subir o qué hace el paro. También hay otras variables que importan, como por ejemplo el haber salido de una pandemia muy tocha y el estar poco a poco volviendo a la normalidad. Por ejemplo, que Los cada vez haya más ERTEs, comercios abiertos, los ERTEs también. Este tipo de cuestiones hace que el salario no esté por los suelos, pero subir el salario mínimo, claro que puede afectar la creación de empleo. Obviamente, es que es algo tan obvio que me parece como de su... Bueno, no voy a decirlo. Atención a esto, ¿eh? Ojo, dice Juan Ramón Rayo: no. Dije que el SMI destruye empleo, y así es. Eso no equivale a que el SMI sea el único factor que influye sobre el empleo. Claro. Juan Pues Ramón eso, tío. Si es que te lo está diciendo, claro. No sé qué es lo que no entiendes de ahí. Rayo, cuando se equivoca, no es capaz de decir: pues mira, en este pronóstico sí que me equivoqué, o Pero que no, pero se es equivocó que en un no pronóstico. pronostica tampoco, o sea... Primero que no es un pronóstico, que la destrucción del sueldo mínimo es lo que la dice... subida del el- sueldo mínimo puede provocar. No, pero que eso ha destruido empleo es a partir de un análisis del Banco Central. O sea, El Banco de España. Banco de España, O el BCE. el BCE, ¿no? ¿Es el No, BCE el Banco o...? Central Europeo, el Banco de España. Yo creo que el Banco Ah, de no, España. es el Banco de España, es el Banco de España. Vale, entonces ha sido fallo mío. decir. Bueno, da igual. Pero bueno, que eso a partir, entonces, Dayo no, o sea, Dayo, Rayo, le llamo Dayo a Rayo. Un besito, Dayo. Rayo no ha hecho, Rayo no ha hecho un estudio sobre eso. Rayo lo que ha hecho es decir, mira, los estudios que ha hecho el Banco de España nos dicen que la subida del salario mínimo ha destruido empleo. Que no significa que destruir empleo significa que el salario mínimo sea el único factor. vaya a bajar o vaya a subir. Significa que estás destruyendo empleo independientemente de que el salario esté, o sea, de que el empleo esté subiendo, que el empleo esté bajando. Rayo Script.
Podría llamarse así. Juan su- Damón Dayo. Ay, Juan Dios. Ramón Dayo. Juan Damón. Juan Damón Rayo también es. No, Juan Damón Dayo. Juan Damón Rayo, vale. Joder, no lo sé. Tarda un poco. Juan en Damón pillarlo. Dayo. Te está llamando guapa por ahí. Muchas gracias, hija. Miguel era guapo. Aunque sea sevillano. O no era como yo pensaba, o tal. Él intenta retorcerlo e intenta darle las 40.000 vueltas que sean. No, intenta retorcerlo, no. Intenta decirte que. Es que yo creo que si esto no lo entienden. ¡Retuerce tu Yo no sé argumento! si este chico no lo entiende o no le da para entenderlo o no lo quiere entender. No lo quiere entender. En plan, que tú puedes destruir empleo y que aún así siga cayendo el empleo o subiendo el. O sea, cayendo el O desempleo. sea, tú puedes estar haciendo políticas que Por estén un ayudando, por lado- ejemplo, a crear empleo, pero que estemos en una progresión de que el empleo está cayendo y que el empleo siga cayendo pese a que tus políticas Sí, son a ver. objetivamente buenas y estás creando empleo. Básicamente, Y también al revés. Para poner un ejemplo, es tú ponte que la subida del SMI ha destruido pues 100.000 puestos de trabajo. Sí. Pero hay otra serie de medidas que están implementando que haya personas en paro, sobre todo en paro de larga duración, etcétera, que hayan pues cogido pues 150.000 puestos de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una subida. O sea, hay una bajada del paro. Perdón. Vale. Que. Hay creación de Que empleo, estás sí. mezclando el tocino con la velocidad, Rubén, tío. Que no te rayes. Con tal de reafirmar su ideología, el liberalismo. Por lo tanto, cuando él reflexiona sobre algo o cuando cree que hay algún tipo de error en su falla teórica, él le da muchísimas vueltas para intentar justificarlo de otro modo. Y normalmente siempre culpa del Estado. Bien. Entonces, cuando él dice, no, Generalmente dije que el tiene SMI Estado. destruye empleo y bla, 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 hay otra persona que en el mismo hilo de Twitter le envía un fragmento de él mismo afirmando literal que el SMI llevaba como consecuencia la subida del paro, cosa que él ha dicho en el tweet que no. Pues bien, en este fragmento le ponen Juan Rayo tiene muy mala memoria y atención a lo que dice Juan Rayo. A ver. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Esto creo que es el. En cualquier manual. Guau, guau, de tremendo introducción- zasca le ha metido, Esto no ¿eh? lo dice Rayo, esto lo dice cualquier manual de introducción a la economía. Tremendo zasca, chaval. Y ahí es cuando dice, siempre Rayo dice, no obstante. ¡Destruido, Rayo! ¿Tú has visto cómo le ha meado, chaval? Dios, Rayo, todavía sigue escocido, Rayo, Bueno, ahí después se ha de esta quedado que con le ha cara muy metido, sexy, ¿eh? Rayo, en plan. Sí, sí, sí. Cómo le acaban de destruir a Rayo, ¿no? Fulminado en un clip, además, le ha faltado para darle tremendo zasca a Rubén Me a ha perdido Rayo. el de este de Podo. Yo creo que muchos tienen miedo a llegar a la conclusión de que el libre mercado funciona. Les aterra no poder dar marcha atrás. Por cierto, las uñas pintadas de negro le hacen juego con esos cojonazos. Está deconstruido, Podo, Joder, por favor. yo me estoy quedando con el zasca este que le ha metido. Porque mirad cómo Rayo además lo ha repetido. En plan de mirar, tontito. Mirad En cómo... cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Hace poquito ¡Bum! Y se lo pone Rayo a cámara muerto. lenta. ¡Ay! ¡Mira! Rayo, cariño. Dios. O sea, Juan Ramón, por favor, tienes que aprender cuando te destruyen, tienes que aceptarlo. Cuando te dan tremendo zasca, Rayo, a veces hay que... Lo mejor es callarse, tío. Lo mejor es, no. Vamos a ver la respuesta de Rayo. Pero esto es creo que le hizo un vídeo y encima le... bueno, lo del tipo es deshonesto. Un momento, vamos a ver esto. Te debería darte vergüenza recortar y manipular un vídeo de la manera tramposa y deshonesta en la que lo has hecho. Sois propagadores de bulos. hilo de tweet. Felipe VI. Ah, ha regalado la suscripción a Ini, a Ini. Inara, guapísima. Ahí la Un tienes. besazo, muchísimas gracias, su majesty. Regalo de Navidad. Para ti. Regala más suscripciones que Para le el sale niño todo el y- regalo en la cara al Para gordo. el niño y para la niña. Para el niño y para los niños. Venga, va. Le envía un fragmento de él mismo afirmando literal que el SMI... Aquí, chicos, una repetición del tremendo zasca de Rubén. Es que cada vez que a mí se me han Un puesto genio, duros los eh. pezones del zasca que le ha metido Rubén, ¿eh? Ya empiezo a ver el rubio platino y todo. Qué en lugar de bomba rubio nuclear pollo. en toda la carrocería, ¿eh? ¿Cómo le han rayado el coche a Destruido. Rayo, Robin tío? Hood es el héroe que va a destruir al maligno liberal. Sí, lo ha hecho Llevaba ya. como consecuencia Neoliberal. la subida del paro, cosa que él ha dicho en el tweet que no. Pues bien, Esto lo dice él. en este fragmento le ponen Juan Rayo tiene muy mala memoria y atención a lo que dice Juan Rayo. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera Pon desempleo. la cara. Ese fragmento ¡Ni de ese cona! Muchísimas gracias. A ver, bueno, calla que Rayo está contestando. vídeo que Majestad. supuestamente contradice mi afirmación previa,
es un fragmento de un vídeo que se titula "Las subidas del salario mínimo siempre perjudican a los trabajadores", y segundos después de ese fragmento que ha sido extractado, en ese mismo vídeo digo lo siguiente. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Ahí está ya, ¿no? Zascazo. No sigas, no es Zascazo. necesario, ya está. Yo creo que aquí ya podemos cortar el Se clip, ha ¿no? retratado él solo. Zascazo le ha metido, Grande, Robin Hood. Madre mía, cómo le ha tostado, Es el héroe que no... A ver, pero si hubiese seguido, ¿qué hubiese dicho Rayo? Sin embargo, este modelo, que es un modelo, ya digo, que está presente en todos los manuales de introducción a la economía, tiene dos lagunas o tiene dos posibles fallos. Pero ¿qué sucede en mercados laborales no competitivos? Pues bien, en mercados monopsonistas, un salario mínimo, una subida del salario mínimo, Se está yendo por las nubes, Sí, Se sí, está sí. yendo por las ramas. Monoxonistas. No quiere. ¿Qué es eso? ¿Que solo beben monóxido? ¿Qué es eso de monoxonistas? Bueno, sí. Ya me parece que está empezando a... Claro, cuando no tiene argumentos. Se empieza a mover la portería. Sí sea, claro. Sí sea. no tiene por qué generar desempleo ni por qué perjudicar al trabajador por ninguna otra vía. Si hay una brecha entre el salario percibido por el trabajador y la productividad marginal del trabajador, cabe la posibilidad de imponer por ley un salario superior al salario de mercado que está percibiendo el trabajador Corta. inferior o igual a la productividad Corta, que tienes marginal razón, del corta. trabajador. En este Corta. caso, por tanto, se podría subir el salario que están percibiendo los trabajadores sin perjuicio en el empleo. Al contrario, dentro del modelo de mercado laboral monopsonista, una subida del salario mínimo podría incluso impulsar el empleo. Es decir, Corta. ¿What? Wendy Galvez. Muchísimas Muchas gracias por regalarle. No, Siles Carlos le ha regalado a Wendy Galvez. Rubén Hood sabe que Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos para devolverle su dinero a los contribuyentes. Creo que no lo Pues sabe. debería saberlo. A ver, Robin básicamente. Hood, héroe capitalista. A ver. que ha sido justamente a escoger un vídeo en el que desde el mismo título se expone que el salario mínimo en determinadas circunstancias no tendría por qué perjudicar a los trabajadores en el sentido de reducir el empleo. ¡Ah, era Rayo! Ya está diciendo tonterías. Yo me quedo con este. De mira el zasca que le ha dado. salario mínimo genera desempleo. Hace poquito, un premio Nobel demostró que la subida del salario mínimo no implicaba un aumento del paro. Pues bien, Rayo sigue RQR reafirmando esta teoría e intentar no controlar su ego, porque al final es eso. Cuando una No persona, controla su ego. independientemente de la política y de la economía, no es capaz de reconocer un error, es porque tiene un ego tan grande que no Tiene le un ego permite- muy grande. Oye, pues quizás Y este le está bajando los humos. Está haciendo tremendo Lo ridículo. está poniendo en su sitio. Está haciendo Robin Hood. tremendo ridículo. Y vamos a ver el vídeo de respuesta de Rayo, porque me han dicho que hay vídeo de respuesta del tío Yo este. confío en el Pelopollo. Pelopollo Power. ¡Ah! ¡Ah! Rayo, coño. Que estoy intentando ver tu vídeo. Ya, la hostia. He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el Yo paro en cuando el lo he conjunto dicho. de la economía. No. Algunos así lo aseguran, pero veámoslo. Para exponer al personaje y para Vamos a ver lo que le dice al final. que se destruyera empleo. Obviamente no, si miramos las cifras de la encuesta de población activa en el año... A ver. Vamos, que te has lucido cum laude, o en tu caso mejor cum fraude, a la desigualdad y a las trampas. Pero es que la astracanada no termina aquí. hace poquito, un premio Nobel Un premio Nobel, probablemente me acuerdo del nombre. Me suscribo yo. Me suscribo yo, el pelo se le cae a mi hermano menor. José. Muchas gracias, Josanto. Vamos a ver. mostró que la subida del salario mínimo no implicaba un aumento del paro. Esto ya se os ha explicado en múltiples ocasiones, pero seguís perseverando en ello porque la verdad os la trae al pairo. Lo que demostró no un premio Nobel, sino David Card, premio Nobel de Economía de este año, es que la subida del salario mínimo aprobada en New Jersey en el año 1992 no generó, esa subida del salario mínimo en ese contexto concreto, no generó efectos negativos sobre el empleo. David Card no demostró que ninguna subida del salario mínimo en ningún lugar del planeta pueda generar efectos negativos sobre el empleo. Demostró que en ese contexto concreto, en esa situación específica, la subida del salario mínimo no dañó al empleo. Pero al margen de esto, vamos a ver, si tú te crees, como parece que te estás creyendo, que determinar si el salario mínimo está teniendo efectos negativos o no sobre el empleo es tan sencillo como observar la serie estadística de evolución del empleo, si tú te crees eso, que es básicamente lo que estás haciendo tú, ¿de verdad te crees que a alguien le dan el premio Nobel por decir, oye, que durante los 9 meses posteriores al aumento del salario mínimo en New Jersey no aumentó el paro? Por tanto, eso significa que el salario mínimo no ha tenido ninguna influencia negativa sobre el empleo.
¡Qué listo eres! ¿Qué te juegas a que la respuesta del Rubén Hood no responde a una mierda? Muchísimas Tanto aguante gracias. A en una esa cabeza mierda. de Carrie Buenas. Callahan, Memes y Valhalla. frases hechas el pelo estropajo ese. Muchas gracias, Carrie Callahan. Y yo hablo ya aquí la video respuesta que está. Juan Rayo queda retratado 2.0. Responde al Por vídeo. favor, esto me encanta. ¡En exclusiva! Venga, vamos a terminar de ver a Rayo y luego ya ponemos el siguiente. ¡Qué gracia! Vale, voy a por tabaco. Una serie estadística oficial. Venga, va. Yo Venga, te vamos a dar el premio Nobel por eso. Comunismo No, justamente siempre, lo que hizo este chicos. señor fue intentar aislar el efecto marginal de la subida del salario mínimo sobre el empleo. Tenemos No se una fijó en la cerveza evolución de del empleo agregado, porque es evidente que meramente observando la evolución del empleo agregado no puedes extraer información sobre cuál ha sido el efecto específico del salario mínimo sobre el empleo. Y aplicó un método por primera vez en los mercados laborales. No, Rayo no está enfadado aquí, está de normal. Lo que pasa es que lo hemos puesto a cámara rápida. Monetizamos el odio y la ignorancia. Mis 10 por los informativos. Muchas gracias, Chema. Por les bits. Se llama diferencias en diferencias, que comparativamente le permitió llegar a la conclusión de que el salario mínimo no había afectado negativamente al empleo. ¿Sabes quién más utiliza ese mismo método de diferencias en diferencias para determinar si El la Banco de subida del salario España. mínimo en España ha afectado o no negativamente al empleo? El Banco de España. Justamente en el tuit que estabas comentando, os enlazaba el informe del Banco de España para que lo leyerais, para que intentarais comprenderlo, para que no os fuerais por la tangente. En ese informe, Joan Ballester, muchas gracias por tu suscripción. utilizando la misma metodología de un Nobel, de David Card, se llega a la conclusión de que la subida del salario mínimo en el año 2019 sí destruyó empleo. Eso no significa que en el año 2019 en agregado se destruyera empleo. Obviamente no. Si miramos las cifras de la encuesta de población activa en el año 2019, veremos que en ese año se creó empleo. Pero la contribución de la subida del salario mínimo durante ese año al nivel de empleo... Fue negativa, pues lo que os estaba diciendo yo antes, que no existe una relación entre una cosa y la otra. Pero esta gente sigue, tío, porque es que no le da, tío. No le da. Es decir, tú puedes hacer políticas que perjudiquen la creación de empleo o que favorezcan la creación de empleo. Pero no significa que la medida que tú sacas, algo como la subida del salario mínimo, sea lo que condicione si se crea, si sube el empleo, si baja el empleo. Hay muchas otras variables. agregado fue una contribución... Un tío blanco economista. Yo podría haber sido un buen economista. Rayo tiembla. Y de la misma manera que lo fue en 2019, podría estar siéndolo ahora. No lo sabemos. Hasta que no se desarrolle un análisis similar al que desarrolló el Banco de España para 2019, no podemos saber si ahora mismo el salario mínimo está afectando positiva o negativamente al empleo. Y desde luego, simplemente observando la evolución del empleo agregado, no podemos extraer ninguna conclusión. Pero si quisiéramos aventurar una conclusión, atendiendo a lo que sucedió en el año 2019, la conclusión sería la inversa a la que tú estás llegando. La conclusión que abrazaría un premio Nobel como David Card, justamente porque es una conclusión que se desprende de una metodología de la que tú te estás riendo a lo largo de todo el vídeo, la conclusión es que en el año 2019, y por tanto, previsiblemente también en el año 2021, aunque esto, como digo, no lo podemos afirmar con rotundidad, el salario mínimo sí está afectando negativamente al empleo. Pues bien, Rayo sigue RQR reafirmando esta teoría e intentar no controlar su ego, porque al final es eso. Cuando una persona, independientemente de la política y de la economía, no es capaz de reconocer un error, es porque tiene un ego tan Tu grande ego. que no le permite decir, pues oye, pues quizá me he equivocado, tío. Pues bueno, no hay que Argumentos, tener Juan el ego Rayo, controlado. tío. Calla, Eso calla. es lo que él no hace. Él reconoce que la subida del salario mínimo en el fragmento que le ponen implica el aumento del desempleo, cosa que es falsa, porque desde que se ha subido el salario mínimo, pues llevamos 8 meses consecutivos en el que el paro sigue bajando. Así que, Rayo, revisa tu teoría liberal, que quizás debe darle alguna vuelta, porque hay bastantes fallas. Controla tu ego, controla tus lagunas, controla tus limitaciones, controla tus fallas, controla tus trampas, controla tu deshonestidad, rectifica y disculpa ya. Micro. Y ahora entonces ha decidido que era buena idea seguir con ello y hacerle un segundo vídeo, ¿vale? Que no lo he visto y lo vamos a ver ahora en exclusiva porque lo acabará de sacar. Mira, tiene 200 visitas. Vamos a darle un me gusta. Un me gusta muy gordo. Sí. Mira a Lupita, chicos, espérate. A ver, Saluda chicos, a ¿queréis Lupita. ver a Lupita? Mirad a Lupita, tenemos un... Está triste porque se le ha ido su amigo, porque ha estado un amigo aquí viviendo con nosotros un fin de semana, el perro de sus padres. Ahí estaba yo, que ha salido en el vídeo que saqué de la entrevista, salía el perro de mis suegros. Tu suegro. Te iba a decir tus suegros, sí. Pero mira, ahí está Lupita ahora que se ha ido en plan como de ¿y dónde está mi amigo? Y yo, y bueno, no pasa nada, ¿eh? Está triste, Lupita. Está tristita. Dice, joder, me tengo que dar con estos muermos. Me tengo que quedar con estos. Bueno, a ver. Vamos a ver el vídeo ya. Puestos en el tema de Lupita, vamos a ver el vídeo de Rubén. Compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, hoy vamos a tener el... Te han dado hasta en el carnet de identidad. Si tiene cara de haberle... Este vídeo es después de que le hayan dado hasta en el carnet de Sí, identidad. tiene o sea, la cara que tiene es de que acaban de ventilarle todo el oro. Acaban de darle hasta en el carnet de identidad. segundo vídeo o vídeo respuesta ¿Qué a... te juegas a que en este vídeo va a hablar de lo de las mascarillas?
100%, ¿eh? 100%, no lo he visto Seguro, todavía, claro. pero va a hablar de lo de las mascarillas. Pero pues tú dijiste que... Y mira, ha habido muchas mascarillas. 100% de los de las mascarillas. ¿Algo más que tú crees que...? Neoliberal, evidentemente. Bueno, las mascarillas. Me apuesto mi dinero a las mascarillas. 17 minutos, ojo, Ah, Juan Rayo. A ver, Juan Rayo ha respondido al vídeo que le hicimos hace 2 días, ¿vale? En él, pues, lo vamos a ir analizando poco a ¿Quién se lo poco hizo? para que veáis cómo Juan Rayo sigue moviendo la portería en base a sus intereses. Incapaz de reconocer sus errores. A ver, empecemos por mis errores, porque sí que es cierto que yo cometí un error. A ver, yo en el primer Un vídeo... error no, yo diría que era un error. Era el error, tu vídeo fue el error, Tu cariño. vídeo fue el error en general. O sea, no había ni un argumento dentro de tu vídeo que se sostuviese. Ni uno. El ego. Rayo cancelado, por eso a partir de ahora se va a tener que dedicar a otra cosa. Yo puse un fragmento de Juan Rayo afirmando esto. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Yo sí que es verdad que debería... Claro, ese fue tu gran zasca, ¿eh? Debería haberme visto su vídeo. No es que fue un error, es que lo pusiste una vez y luego lo pusiste otra vez a cámara lenta para que enfatizar, ¿no? Para que todos dijesen, oh Dios. ¿Has visto cómo nos hemos emocionado cuando hemos visto el zascante? Nos hemos levantado, nos hemos puesto la silla, yo he flipado. Estaba celebrando como en la final del mundial, tío. Venga, va. haber visto el vídeo entero, pero Sí me dio que- bastante pereza ver a Rayo durante... Ya, ¡Qué pereza! O sea, nada, lo decías literalmente al segundo siguiente. O sea, a ¿sabes? ver, yo puedo responderle, pero qué pereza ver sus vídeos para poder argumentar. O sea, no. O sea, el Qué tío. pereza. El tenía- argumento, qué pereza ver a Rayo. O sea, él ha visto como 10 segundos de vídeo y ha dicho, ya está, ¿no? Traducción, me Ya he lo comido tengo. un sasca muy gordo. Te he comido un sasca. Me he comido un sasca. muchísimos minutos hablando, porque hay una parte en ese vídeo Somos concreto, andaluces. y remarquemos esto, en ese vídeo concreto, Rayo afirma que una subida del salario mínimo no tiene por qué implicar un aumento de desempleo. ¿Por qué digo? Claro, si existe un margen lo suficientemente grande como para que los empresarios puedan subir el empleo sin que eso afecte a que puedan seguir manteniendo su ejercicio, evidentemente, pues podrán subir el empleo sin que la subida del salario mínimo les afecte, pero eso no significa que aplicado a España en el año 2019 esto fuese así. Hablemos de cifras de paro y los malabares que se hacen. Lo que no dirán es que aproximadamente el 60% del descenso del paro y del incremento de afiliados son ERTES, autónomos en cese y empleo público. Demasiado aguarrás para tan pobre manipulación. En este vídeo concreto, porque primero veamos el fragmento donde él dice que una subida del salario mínimo no implica una subida del desempleo y después seguimos con esta video respuesta. Sin embargo, este modelo, que es un modelo, ya digo, que está presente en todos los manuales de introducción a la economía, tiene dos lagunas, o tiene dos posibles fallos. Entonces, está bien, yo debería haber visto ese vídeo, pero eso no quita un ápice al contenido del vídeo anterior y os voy a explicar por qué. ¿He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto de la economía? La respuesta es... ¡Sí! Efectivamente, Rayo. Yo estaba haciendo una investigación de acuerdo a las Estaba haciendo cositas una que tú has dicho investigación. Está haciendo una investigación. Un diciendo tuit. años Vamos a sacar anteriores y nos hemos encontrado con esto. Esto lo escribió Rayo en el año 2013 en un artículo llamado Suprimamos el salario mínimo. Y 2013, tío. Te has ido para atrás, ¿eh? Bueno, ha investigado, está bien. Vale, ha investigado. Ha buscado en Google. A lo Bueno, mejor. alguien la ha pasado. fragmento podéis leer el artículo completo, que en el que dice, a este respecto, la mejor evidencia empírica disponible es abrumadoramente concluyente. La legislación de salarios mínimos incrementa el desempleo y reduce los ingresos de los trabajadores menos cualificados. Yo os pregunto, ¿qué quiere decir eso de la legislación de salarios mínimos incrementa el desempleo? ¿He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto? No. Lo dice siempre. Ha dicho la legislación que se ha llevado aplicando en España, la legislación que se ha aplicado en los países, en la mayoría de los países en los que se ha hecho eso, Ha normalmente llevado a- ha acarreado destrucción de empleo. Yo es lo que entiendo de lo que está diciendo ahí Rayo. A lo mejor estamos yo es posible que esté sesgado. Eso sí os lo digo. Punto de la economía. Que cada uno saque sus conclusiones. Año 2018, Juan Rayo. Mayor salario mínimo, mayor probabilidad de desempleo entre jóvenes y... Mayor probabilidad. Pero aquí cuando está diciendo nadie jamás volverá a ser condenado. No, dice mayor salario mínimo, mayor probabilidad de desempleo entre jóvenes y mayores de 45 O sea, años. a ver, Rubén Hood, ¿no puedes entender que haya una persona o varias personas o economistas que hagan una crítica a unas medidas que son perfectamente criticables? Porque no hay ni una política pública, no hay ni una legislación y ni una medida que no tenga outputs negativos.
¿Tendrá positivos? Evidentemente tienen positivos, pero también tiene outputs negativos. Y lo que hace Juan Rayo es criticar outputs negativos de políticas públicas. En este caso, una legislación de la subida del salario mínimo interprofesional. Chico, ya está, macho. Es que de verdad. Desde 45 años. ¿Ha dicho Juan Rayo a mayor salario mínimo, mayor probabilidad de desempleo entre jóvenes y mayores de 45 años? Sí. Pero es que esto sigue. De hecho, en términos reales, el salario mínimo se estuvo reduciendo desde 1989 hasta 2004. Las altísimas tasas de desempleo condujeron a PSOE y PP a mantener a raya cualquier incremento real del SMI. Aunque no lo reconocieran ante su electorado, tanto unos como otros eran muy conscientes de que, como lleva acreditando la teoría económica desde hace décadas, los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo generan... Por encima de la productividad del trabajo. Pero vamos a ver, tío, es que yo ya creo que no manipulas, tío. Yo ya creo que es que no te da para una mínima comprensión de los textos que estás analizando. Los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo. ¿Tú entiendes que eso que te está diciendo ahí es algo casi matemático, tío? ¿Tú entiendes que yo, por ejemplo, si yo diese trabajo, imagínate que yo tengo a 2 editores... 3 guionistas y una persona que es técnico en mis directos, ¿vale? Tengo 5 sueldos y me obligan a pagarles 1.200 euros al mes y tengo que pagar 5 sueldos de 1.200 euros al mes. Son 6.000 euros. Y yo produzco al mes 4.800 euros. ¿Tú entiendes que eso, al estar por debajo de la productividad que yo tengo, a mí me sería incapaz, por lo tanto, de pagar esos sueldos? No, cariño. ¿Tú eres incapaz de entender lo que significa por encima de la productividad del trabajo? Que no, pero es que ese es el problema, cielo. O sea, esto con un sindicato de youtubers, tú... ¡Se arreglaría! Claro, evidentemente. Evidentemente, claro. No le pongas ese ejemplo que lo lías. No, a ver, yo te he puesto un ejemplo muy simple. El ejemplo simple de que si yo ahora mismo tengo a 4 personas o a 5 personas trabajando para mí, a los que pago 800 euros y me obligan a pagarles 1.200 y mi producción está por debajo de los 6.000 euros, no puedo pagar a esa gente, por lo tanto esa gente... Se jode. Se va a la mierda. Por pura gravedad social, acabaría perdiendo esos ingresos. Eso no lo puedes entender. Que tú puedes entender, que yo respeto que tú digas, vale, eso sucede, pero es que para mí tiene más valor que estas personas reciban un salario digno, lo que yo entiendo por un salario digno, a que esas personas tengan que mal trabajar, explotados por tus 800 euros pírricos, y tener que lidiar con ese sueldo. Yo entiendo que tú puedas defender eso. Claro, pero lo que tú no puedes defender es que esa gente va a seguir con su trabajo y no les va a afectar, porque sí que les va a afectar. O sea, aquí el problema al final es la calidad y la productividad del trabajo, del mercado laboral en España. Y ese es el problema. Es que vuelve a poner esto y como que ignora esta parte, en plan, los aumentos, o sea, para que claro que lo ignoran, porque para que dijese lo que fundamental. ya, pero lo ha puesto en negrita. Para que dijese lo que tú dices, tendría que ser: los aumentos del salario mínimo generan paro. Ya está, Eso es claro. lo que, pero dices que los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo. Paro. ¿He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto de la economía? No. Así que sí, que en el vídeo anterior... Se da autozascas en el vídeo, tío. Es muy tonto, es muy tonto. Es muy tonto, es muy tonto. Vale, lo respeto. Es que es muy estúpido. Cariño, ahí estás subiendo el tono. Pero es muy tonto. Tonto me vale, estúpido me parece sobrepasarse. No digo que es Vale. muy... RH tiene una comprensión lectora nula. Su vídeo se desmonta solo de vergüenza ajena, o no lo quiere entender y manipula conscientemente, o es cartito y no le da para más. En cualquiera de los casos, no sale muy bien parado el Robin Hood del todo a 100. Rubén Hood es igual mentalidad. no haya incluido, que Rayo decía, que la subida del salario mínimo generar empleo, no quita ni resta ningún tipo de credibilidad a mi argumento. Que Rayo, en el momento que ve que las castañas se están quemando, mueve la portería según su Pero eso es lo mismo que dice. Lo que decía en 2013 es lo mismo que ha dicho en su puto vídeo del otro día. Se está autozasqueando y ni se da cuenta. No Sí, se da déjale, cuenta, tío, déjale tío. que siga Bueno, andando. vamos a escuchar a Rayo en otro fragmento del vídeo respuesta que me ha hecho. La tesis fundamental del vídeo es la siguiente. Yo pronostiqué que tras la subida del salario mínimo en 2019
2019, 2020 y 2021 el paro en agregado iba a subir, y como sin embargo ahora mismo el paro está cayendo, esa circunstancia, que el paro caiga, contradice mi pronóstico. Y yo, en lugar de rectificar, estoy intentando desviar la atención, Está cabreado, ¿eh? retorcer los argumentos para no reconocer que me equivoqué, para no reconocer que yo había pronosticado que el salario mínimo generaría un aumento del paro en agregado. Obviamente yo nunca dije que el salario mínimo fuera a incrementar el paro en agregado, lo que sí. Ya lo hemos visto, Rayo, en las 3 ocasiones anteriores. Y porque no me he puesto a buscar más, ¿eh? Este es el Rayo 2013. Pero si elegir es un la salario mínimo misma incremental de argumentación que tiene ahora, es la que tenía desempleo en y reduce los 2013. ingresos de los trabajadores menos cualificados. Mayor Incrementar el desempleo, cuando te dicen agregado, te está hablando del cómputo general. Vamos a ver si lo entiendes, te lo vuelvo a explicar. Yo, por ejemplo, imagínate que ahora en España están subiendo al día 50 puestos de trabajo. Yo tengo una empresa que se va a la quiebra y despido a 25. 40 personas, ¿vale? Pues ese día en España seguiría creando empleo. Pues subirían 60 Según nuevos los empleos, números, según los claro. números. Lo que explica. Pero yo habría destruido empleo. Yo habría colaborado en que subiese el desempleo. Independientemente de que el empleo en términos totales, en números agregados, subiese. Yo es que no sé si... No le das, bueno, yo es que creo que no lo quiere entender. Yo no creo que sea algo tan complicado. Yo no creo que sean unos conceptos tan abstractos o tan difusos. Yo creo que es algo bastante obvio. salario mínimo, mayor probabilidad de desempleo entre jóvenes y mayores de 45 años. En los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad del trabajo generan paro. Incluir empleo no significa que en términos agregados el empleo caiga, porque hay otros factores que también influyen sobre el empleo distintos del salario mínimo. De la misma manera que habría sido absurdo decir que la destrucción de empleo que tuvo lugar en 2020 fue causada... Es un nóminas, tío. Es un nóminas, pero no tiene cara de nóminas. Es la cosa, ¿eh? O no tiene... O sea, yo le había visto... He visto vídeos del nóminas y los vídeos del nóminas es que... Yo qué sé, es para tirarse por la ventana. Sí, da mucha Pero este tío parece que... A lo mejor es por el setup o algo así. Intenta engañarte. Como intenta engañarte, como de sé de lo que hablo. Estoy trabajándome las cosas. Entiendo... Es un nóminas. Entiendo una... ¿Sabes? Una oración que puedes escribir, la entiendo. Y no lo hace. Pero, Por eso es lo pero de... al final también Rayo es una persona que ha debatido con el nóminas en Twitter. Sí, la verdad es que sí. O sea, salario Rayo, mínimo, cariño. por el mero hecho de que se subiera el salario mínimo en 2020 y el paro en términos agregados aumentara, también es absurdo decir hoy que si el paro agregado baja, eso implica que el salario mínimo no está afectando negativamente al empleo. Es un non sequitur absoluto. Que sí, esto es como que no lo entiendes y te lo está explicando él. Por cierto, ya lo traté de manera mucho más amplia en el vídeo que subí hace algunos días. Pues bien, veamos ahora cuál es la crítica que se dirige contra mí. Dando mi paseíto matinal de Twitter, me he encontrado un hilo de Twitter que involucra a Juan Rayo. Y dice lo siguiente. Bueno, ya lo hemos visto. Su ideología. Anda, que no ha de ser bajo el nivel para que consideres que este tuit, en el que aclaro que yo no pronostiqué en ningún momento un aumento del paro en agregado, sino que dije que el efecto marginal del salario mínimo sobre el empleo era negativo, anda, que no ha de ser bajo el nivel para que consideres que este tuit es darle 40.000 vueltas y retorcerlo todo. Básicamente esto es un comentario... No considero que ese tuit en concreto sea darle 40 vueltas. Lo que dice ese tuit contradice a todo lo que has ido diciendo en años anteriores. A eso es a lo que me refiero. Que tu argumento no es sólido en el tiempo, sino que se va amoldando a las circunstancias y no eres capaz de reconocer, pues yo en este año decía esto y ahora digo esto otro. A eso me refiero. Pero es que no dice eso, es que... Es que Básicamente, lleva diciendo lo mismo todos los O años. sea, yo creo que te lo ha explicado de forma perfecta, tío, y no has entendido nada de lo que te han dicho. Eso me implica, ya te digo, son dos cosas. O no te da para entenderlo, O no quieres. o lo entiendes y Y te la suda. decides literalmente sesgar lo que te están diciendo para que se acople mejor a tu ideología. un mismo fenómeno no se puede ver afectado. Ojo a esta palabra, multicausalidad, porque a partir de aquí vamos a hacer un análisis de acuerdo a esta palabra que he dicho. ¿Pero qué Rayo, análisis va a hacer tú? multicausal. Va a hacer un análisis El gobierno multicausal. sigue subiendo el salario mínimo a ciegas. Todavía peor, la única evaluación de que disponemos sobre el impacto de la subida del salario mínimo en el año 2019, la evaluación efectuada dentro del Banco de España, es una evaluación que arroja consecuencias bastante negativas sobre la subida del salario mínimo en 2019. No hablemos ya de la de 2020 o de la que acaba de aprobarse en 2021. ¿Qué concluyó el Banco de España? Que la economía española en el año 2019, como consecuencia de la subida del salario mínimo, había perdido hasta 170.000 empleos. Que el salario mínimo suba y que durante 9 meses consecutivos el paro baje tiene que ver con la multicausalidad. Pero en el caso de La multicausalidad. Hostia puta. La multicausalidad. Sí, tiene que ver con la... Informe del Banco de España. Gentuza neoliberal, o sea, no. Está Multicausal. tan confuso Rubén Hood que se hiere a sí mismo. Si yo creo que no ha dado demasiadas vueltas a la videorespuesta. Todo es culpa de la multicausalidad. Es como cuando yo digo, todo es culpa del patriarcado, ¿no?
de que el paro empiece a subir, la multicausalidad nos la pasamos por el arco del triunfo. Ahí sí que es culpa del salario mínimo según el Banco de España. Ahí la multicausalidad no tiene absolutamente nada que ver. Bien, Rayo, muy objetivo. Independientes. Si es así, lo único que se está diciendo es que el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente es, en este caso, negativo. Pero eso no es pronosticar que el resultado final de todas las variables que influyen sobre ella será negativo. Si, por ejemplo, después de subir el salario mínimo, la economía crece muchísimo, no por la subida del salario mínimo, sino por otras causas, como por ejemplo la reapertura de la economía, como por ejemplo los fondos europeos. No participo en burbujas multicausales. No participo en burbujas multicausales de la extrema estulticia. La laxitud monetaria, como por ejemplo el déficit público. Si la economía crece muchísimo, pues ese crecimiento económico también se traducirá en un aumento del empleo, que puede ser un aumento del empleo que contrarreste el efecto negativo que tenga el salario mínimo sobre el empleo. ¿Cómo? Es curioso porque lo que da a entender al final es que el salario mínimo, según él, siempre tiene resultados negativos y que si mejora la economía es por otros factores. Es que él mismo cae en su trampa. Multicausalidad cuando yo quiero. Porque él realmente cree que una subida del salario mínimo tiene efectos negativos. Porque dice, puede ser un aumento del empleo que contrarreste el efecto negativo que tenga el salario mínimo sobre el empleo. Es decir, que el hecho de que el paro esté bajando no tiene absolutamente nada que ver con el salario mínimo, sino que depende de otros factores. Entonces, es que no tiene nada que ver en España con que el paro esté bajando, con que no tiene nada que ver. Vamos a ver, no te das cuenta. A ver, yo entiendo que hay muchas cosas que no entiendes. que pueden ser contraintuitivas, ¿no? A ver, yo entiendo que hay cosas que pueden ser contraintuitivas, pero yo creo que esto es algo bastante evidente. El hecho de que en España, ahora mismo, las condiciones en las que nos encontramos, tú subas el salario mínimo a 1.000 euros o a 1.200 euros, puede a lo mejor no destruir mucho empleo, puede a lo mejor tener un impacto positivo en la economía, puede a lo mejor muchas cosas, pero lo que no puede ser es que cree empleo. Que haya gente que diga, por supuesto que voy a contratar a más gente con... Por supuesto. Me da de sobra, claro. Por supuesto. O sea, me sube el salario, voy a... Lo que necesitaba. Entonces, está dando por sentado que el SMI tiene un efecto negativo, ¿no? ¿En qué se basa Juan Rayo? ¿Dónde está aquí la multicausalidad? ¿Por qué la subida del salario mínimo no puede ser una de esas causas que ha conseguido que el paro baje durante 9 meses consecutivos? El premio Nobel David Card, te guste o no, Juan Rayo, dejando la multicausalidad de lado, rectificó este hecho, que la subida del salario mínimo no implica desempleo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que esa teoría económica se cae en pedazos en el momento en el que se le ponen pruebas mucho más evidentes, como la que ha hecho David Card, que el salario mínimo no implica la destrucción del empleo. Y claro, lo que está haciendo Rayo... empleo, pero no implica que aumente el desempleo. Rubén no se ha leído a David Card. Yo tampoco me he leído a David Card. Yo es reajustar esa teoría económica a las nuevas actualizaciones. Ese es el problema que tiene Rayo. Y no en reconocer que, bueno, pues quizás sí que se está comprobando que una subida del salario mínimo no implica desempleo. Es tan sencillo como eso, Rayo. Yo he reconocido que lo he visto todo tu vídeo y que debería haberlo hecho. Así, sencillo. Pero tú, en vez de huir hacia adelante, como me has acusado en Twitter, deberías decir, pues mira, quizás la variable subida del salario mínimo no implica desempleo. Subida del salario mínimo no implica desempleo. También me has acusado de manipulación. Pero es que ya te he explicado. Dice que no siempre implica desempleo. Adolfo del Toro. Un tío blanco hetero y alopecico te saluda por tercer mes consecutivo. Gracias. Mira, te lo voy a explicar. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que a lo mejor puedes entender. Y te lo voy a decir de forma... O sea, te lo digo realmente de forma constructiva. Vamos a ver. Imaginemos que hay dos negocios, ¿vale? Y se sube el salario mínimo a 1.200 euros. Y pongamos que hay un negocio, un restaurante, que yo que sé, que tiene a 5 empleados... Tiene a 5 empleados a los que tiene que pagar 1.200 euros, pero al final lo que produce ese restaurante a final de mes son 15.000 euros. Entonces, como lo que produce son 15.000 euros, entre pagar el alquiler y pagarlo todo y tal, sí que le da para poder aguantar esa subida del salario mínimo. E incluso el negocio puede seguir yendo bollante y demás, y puede incluso permitirse el poder contratar a otra persona. A este caso, porque la productividad de su trabajo es más o menos alta, es más o menos competente, puede... permitirse el que el salario mínimo no le afecte e incluso seguir contratando aunque el salario mínimo esté subiendo. O una empresa cuyos salarios, o sea, de los trabajadores, superen ya de entrada el salario mínimo, que también es algo bastante normal. Pues ahora nos pongamos en otro ejemplo. En vez de ser una empresa que le va tan bien y que produce tanto dinero y demás, imaginemos que es una empresa que tiene 5 empleados, pero que pues produce 5.500 euros al mes.
Entonces es una empresa que a lo mejor está empezando y demás, y el emprendedor que lo tiene pues tiene que pagar 5 salarios. Y con 5.400 euros que genera al mes, pues puede pagar unos salarios de 900 euros, de 950. En el momento que a esa persona tú le subes el salario a 1.200 euros, esa persona no puede pagar el sueldo de sus empleados y a lo mejor pues tiene o que prescindir de algunos, o que cerrar la empresa y prescindir de todos, etcétera. Entonces estamos poniendo dos ejemplos donde en uno de los casos el salario independientemente de que subas el salario mínimo, no se quedaría como está y no afectaría, y en otro donde se perdería empleo. ¿Vale? Tú lo que no puedes pensar es que cuando tú subes el salario mínimo, así en general, como funcionan las políticas de salario mínimo en España, este salario mínimo no vaya a superar la productividad de un número indeterminado de empresas, que no se sabe cuáles son, y en el momento en el que se sepa cuáles son, pues será el empleo que se habrá perdido, a ver las soluciones que han tomado estas empresas para poder seguir funcionando con esta subida del salario mínimo interprofesional. Pero lo que yo creo, tío, yo no sé si este no se entera o está tan ciego como en sus ideas, tío, que no entiende ciertas nociones más lógicas. o menos lógicas y básicas. Que yo respeto que una persona como Rubén Hood diga, mira, es que para mí es más importante que la gente trabaje en unas condiciones buenas y tal, a que la gente tenga que trabajar por 4 duros, por unas circunstancias X y demás. Y valoro más que haya 1.000 personas con un buen empleo que 1.200 con un sueldo de mierda. Claro, pero lo que te quitas un poco, o sea, lo que suelen obviar de todo esto, de todas estas mierdas, es que a las personas a las que más puede afectar y a los negocios a los que más afecta la subida del salario mínimo, son a negocios que no tienen personal cualificado. O sea, y un personal no cualificado al final es un sinónimo de gente que no tiene ciertos estudios, gente que se suele encontrar más el límite de pobreza, y yo creo que a quien más afecta negativamente este tipo de medidas es a gente en eso. O sea, a mí, por ejemplo, en mi trabajo, claro, a mí no me afectaría. Si tú cobras más del salario mínimo y tal, a ti hasta que lleguen hasta el nivel de lo que tú cobras. Claro, pero a una persona que no tiene unos Hombre, si de repente el día de mañana dicen que todo el mundo tiene que pagar 10.000 euros a sus empleados, a lo mejor sí que te afecta. Claro, evidentemente. Porque a lo mejor tu jefe dice, mira, vale, es que no me da para pagarte. Pero hay ciertas personas que son las privilegiadas según un pelo pollo de la vida y... ¿No llame pelo pollo? Tú has dicho que se lava con aguarrás. El pelo con aguarrás, pero no tiene nada que ver. Según un pelo pollo de la vida, serían esos privilegiados. A esa capa de la sociedad privilegiada no le afecta. A quien afecta es a las capas más bajas de la sociedad y a las menos especializadas, claro. Es decir, las que tienen un trabajo más prescindible y menos experiencia, claro. Este tipo de cuestiones. Por eso dicen muchas veces que afecta sobre todo a la gente joven. Mira, me dice Carlos Max 3, que es una persona que está aquí defendiendo un poco la tesis contraria. Dice, si esas empresas no funcionan, que cierren y abran nuevas. Ya, pero a ver, si es que yo no estoy discutiendo que si una empresa no puede permitirse... Pero tú sabes lo jodido que es montar si una empresa no puede permitirse pagar unos sueldos que estén al nivel del precio de mercado, evidentemente esta empresa tendrá que cerrar. Lo que estamos diciendo es que si tú artificialmente subes el salario mínimo para que esas empresas que están por debajo de esa productividad no se lo puedan permitir, estas empresas acabarán cerrando. Tú puedes decirme, Carlos Max 3, en plan de, oye, pues sí, que cierren. Chapen. Oye, vale, pues que chapen. Pero ¿tú sabes lo que es que pero tu número, tu salario mínimo, es algo que has colocado de forma arbitraria. Tú estás diciendo, claro, oye, esto tiene que cobrar esto otro. Claro, porque al final, los trabajos que se pierden de esa empresa improductiva que tú dices que la cierren, a ver a quién, o sea, a esas personas que están ahora en el paro, a ver quién las contrata. Porque estamos hablando de personas, ya te digo, que no tienen cualificación profesional, que pueden tener toda la experiencia que tú quieras, pero son las personas más vulnerables. Dice, si subir el salario mínimo no afectara al empleo, no se explicaría que no lo subieran de una vez a 2.000 o 10.000 euros mensuales. También olvida la posibilidad de que si el desempleo baja con subida, ¿cuánto más bajaría sin subida del salario mínimo? El rollo es que tú lo que no pueden hacer y lo que no está ahora mismo recogido por ley es obligar a las empresas a contratar personas. Que no me extrañaría que lo hagan dentro de poco. O sea, tú, si esas empresas tan horribles, tan parduzcas,
cierran, que chapen, no, es que se merecen que chapen. Toda esa gente que se va al paro, ¿quién las contrata luego? ¿Qué empresas las van a contratar luego? Porque desde Hombre, luego, sí, pueden encontrar, o sea, yo no... Quiero decir, estas personas pueden encontrar empleo, pero la cuestión, yo lo Es único más que te estoy difícil, diciendo, es más tú puedes... difícil. Yo entiendo tu argumento de que tú me puedas decir, es un empleo de mierda, pero yo solo te digo que también entiendas el argumento de que te estoy diciendo que se destruye empleo. claro, pero Es un empleo malo, vale. Yo acepto que tú me digas que sea un empleo malo o que no sea un empleo óptimo de acuerdo a tus estándares de cómo debería ser un empleo más o menos digno. Pero también acepta que se está destruyendo empleo. claro, pero también parte de la base, o sea, ¿a quién Digamos, coño ¿tú sabes le lo que es gusta manipular? que vivamos en una sociedad en la que la gente cobre 700 euros o 800? Nadie, ¿eh? Todo el mundo, y yo, por lo menos, lo que yo quiero es que haya un empleo de una calidad digna, y no porque lo dicte el Estado, sino porque tengamos Claro. una economía y que sea Que lo provea este tipo de suficientemente cuestiones. productiva como para decir, joder, es que los salarios aquí, ya no porque lo imponga el Estado, pero aquí los salarios de media son altísimos. Eso es lo que nos gustaría a todos. Claro. Pero bueno, a ver cómo termina este y vamos ¿Sabes lo que es terminando, que manipulación? llevamos mucho tiempo. Ahora te voy a enseñar un vídeo. No hace mucho, Juan Rayo volvió a tener problemas con unas declaraciones que hizo en un debate que tuvo con Juan Carlos Monedero hace Uy, no, le está sacando lo de Monedero. Lo de los genes. unos años. Os pongo un fragmento del vídeo que hice no hace mucho hablando de estas declaraciones. Que vemos, la justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Obviamente. Y por tanto no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y por tanto, Pero es que eso es verdad. Es que no te está diciendo que haya que dejar a la gente en la mierda. en plan ahí, no. Lo que tenemos que hacer es a la gente que no tenga las Anularlos. aptitudes, tal, no sé qué, suprimirlos, anularlos, porque no pueden aportar nada. No está diciendo eso. No está diciendo eso. yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética. O buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. Bueno, pero es que... Buena o mala suerte en la que es lo carga que siempre genética sacan, ¿no? o en el entorno en el que tú hayas nacido. Es que la ¿Verdad? carga genética no se refiere, o sea, no se refiere a un caso extremo como alguien que tenga algún tipo de tara o alguno que haya nacido sin piernas ni nada por el estilo. Se está refiriendo a las diferentes aptitudes que tenemos los individuos, por ejemplo, a la hora de ver el IQ, a la hora de ver la visión espacial, a la hora de ver cómo son tus aptitudes para las matemáticas, el cálculo, la lógica, etcétera, 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 que son muy dispares y que nos condicionan en gran medida las posibilidades que luego tenemos de progresar dentro de la escala social, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo relativamente arbitrario, por mucho que os duela. No está diciendo que aquí haya que sea la ley del más fuerte y que todas estas cuestiones. Está diciendo que al final existe una serie de diferencias insalvables entre los individuos que no se pueden aplacar con políticas estatales exclusivamente. Es lo que está diciendo. Y este está aquí ahí de está diciendo que quiere matar a los judíos. Básicamente ¿qué ha dicho? es eso, el rollo de está diciendo que que habría que gasear a los retrasados mentales, ha dicho, ¿no? No ha dicho. Eso es capacitista. Ha dicho que en plan de Personas tío, con no ha dicho. necesidades especiales. Mira la cara que pone ahí. Madre mía, madre mía. Yo no me hago responsable de tu carga genética. Bien, no voy a entrar en las interpretaciones de estas palabras. Evidentemente. Ya hice esta Me interpretación. puedes hacer una buena interpretación de esto, una interpretación con cierto principio de cordialidad, o puedes hacer una interpretación de está diciendo que hay que colgar en cruces a los negros. Bueno. Saque sus conclusiones. Pero a lo que voy es a la manipulación. La manipulación que ejerce Rayo en ese vídeo. ¿Y sabéis por qué yo me di cuenta? Lo que Rayo no sabía es que Él se dio ese debate cuenta. entre Monedero y él mismo, yo lo he visto como unas 6 o 7 veces. Por lo Se lo ha estudiado. Es fan del debate de Rayo Monedero. Es fan del debate. Te lo has visto más veces que yo. tanto, conocía muy bien cuáles eran las palabras de Monedero. Y me di cuenta cuando estaba haciendo el vídeo que faltaban palabras en la boca de Monedero. Y dije, no puede ser, Rayo manipulador. puede ser que Rayo le haya cortado esa frase que podía servir o que ¿Por qué se la ha concordaba visto 6 o 7 con la veces? crítica liberal al Estado. Pues así fue. Rayo había recortado un fragmento de Monedero que servía a Esto sus va a ser intereses. bueno. Eso, Juan Rayo, sí que es manipulación. Vamos a ver. No, tío, manipulación es lo tuyo. Vamos a ver esto. La parte que sale en el vídeo de Rayo.
yo estaba criticando una concepción de la justicia de Juan Carlos Monedero, según la cual la misión del Estado debería ser igualar las capacidades de todos los ciudadanos. Y yo le estaba replicando que la igualación absoluta de las capacidades de todas las personas no solo es imposible, sino además indeseable, porque terminaría atacando de raíz la libertad de cada individuo para desarrollar su propia vida sin interferencias continuadas y coactivas del Estado. Pongamos, por tanto, el contexto real a esas palabras, el contexto real que todos los otros han omitido para manipular mis palabras. Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. Y desde luego, Rayo ha ocultado un fragmento donde Monedero no habla de Estado como ente público. ¿Qué es para mí una sociedad justa? Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. ¿Qué ocurre? Que para construir una sociedad con una igualdad de capacidades necesitamos un agente público, que no tiene por qué ser el Estado, ¿eh? Es decir, lo público y lo estatal no tiene por qué ser lo mismo. Puede haber elementos públicos no estatales. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación. Pero ¿qué tiene que ver? Es que esto es la cosa que no estás entendiendo. La manipulación que tú has hecho del vídeo de Rayo, es decir, el cortar el vídeo como lo has hecho justo cuando iba a contradecir aquello de lo que tú le estabas acusando, eso se puede entender como manipulación. En tu caso no es manipulación, es incompetencia porque es que ni siquiera viste el vídeo, y en eso te creo. Lo que ha hecho aquí Rayo es cortar una parte de Monedero que no tenía nada que ver con el argumento de Monedero que Rayo quería enfatizar. Es decir, la aclaración que hace aquí Monedero y que habría cortado Rayo sobre el Estado o sobre lo público no tiene nada que ver con el argumento principal al que Rayo quería atacar. Es decir, es como si yo estoy reaccionando a un vídeo de tuyo, por ejemplo, y cojo un fragmento del vídeo que yo creo que enarbola las ideas que yo quiero desmontar. O sea, no tengo por qué ponerte el vídeo entero, no tengo que ponerte... Te estoy poniendo un fragmento concreto que yo digo, esto es exactamente lo que yo quiero discutir. O sea, que tú estés aquí comparando a Rayo, decir que esto sí que es manipulación, cuando tú has hecho que Rayo dijese exactamente lo contrario de lo que decía, y que sin embargo en el vídeo este que tú estás poniendo de Monedero, lo único que hace es Rayo es comentar una parte de los argumentos de Monedero sin tener que poner el vídeo entero, que vaya coñazo escuchar a Monedero también el vídeo completo, cuando ya era lo suficientemente válido esa parte. No sé, tío, ya no de huir hacia adelante, tío, y tú ya estás en Moscú, ¿sabes? Has huido hasta los confines del mundo, tío. Si sigues corriendo, llegas al Ártico, bro. Al ocio. Yo creo que con este ejemplo queda muy, desmontadísimo, pero que muy retratado. O sea, esto es una manipulación a conciencia. El hecho de recortar la parte intermedia del argumento del que está debatiendo contigo es de vergüenza, tío. Sinceramente. No necesito, realmente no voy a poner nada de lo que me han mandado en Twitter. El decir durante muchísimos años que la subida del salario mínimo implica desempleo y te has equivocado, llamarme manipulador cuando aquí podemos ver la manipulación. La gente que me sigue sabe que yo me puedo equivocar y que reconozco mi... Ya está. Está bien, ¿no? Yo le doy un aplauso. Refresca. Vamos a ver si refrescamos. ¿Ha quitado el vídeo ya? Hola, compas, ¿qué tal? No lo ha quitado. Pero bueno, que está bien el vídeo, yo le he dado un like, respeto siempre. Y nada, tío, no hay que lavarse tanto el pelo. Te cae luego.